persona haciendo dieta puede entrar en un estrés que es peor que estar gordo. No hay un modelo, un formato para que todos lo sigamos igual, sino que cada quien cree su propio modelo. Si estamos hablando de creer, crear y ver, los resultados los vamos viendo en la medida que vamos creando nuestro propio modelo, basado en soltar las creencias antiguas que traíamos de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, y empezar a elaborar nuestros propios patrones de creencia, pero sin estar amarrados ni atados a que lo vegano, que lo otro es mejor. No, lo que a mí me sirve y me ayuda y me acompaña a evolucionar es mejor para mí. La propuesta es ver dónde estás en este momento con tu alimentación. ¿Qué te gusta? ¿Qué quieres? ¿De dónde viene lo que te gusta? Viene de la historia familiar, viene de la historia cultural, y allí hacer un balance y a partir de ahí, ¿dónde quiero estar? Y en ese dónde quiero estar hay un puente, y ese puente lo vamos a caminar de la manera que nuestro sistema nos va diciendo y nos vamos informando en el entorno que hay disponible para como yo quiero hacer el proceso, al ritmo mío. Esto es Existo Radio. Existo Radio. Juntando a creadores, maestros, curiosos, expertos, buscadores y creativos culturales, compartiendo experiencias y epifanías, ofreciendo herramientas y secretos universales. Sus palabras y nuestra escucha tienen el gran poder de inspirarnos para evolucionar, emprender, interesarnos y de aprender. Y también de recordarnos que la vida es mucho, mucho más. Bienvenidos a un nuevo episodio de Existo Radio. Hola amigas y amigos de Existo Radio, bienvenidos a un episodio más de este podcast cuya misión es divulgar información de valor relacionada con la vida, así, en mayúsculas, contando, como sabéis ya, con voces maestras que nos acercan sus experiencias y sus visiones para que podamos saborear y meditar acerca de asuntos que nos ocupan a todos, como seres humanos que somos. Y hoy retomamos con una conversación más con la doctora Airam Gil. Sabéis que Airam y yo llevamos unos cuantos episodios charlando sobre creer, crear y ver. Y como continuación a este ciclo de conversaciones, hoy venimos con la quinta parte en la que hablamos de la materia. Y nos centramos en nuestro cuidado físico, de qué manera podemos detectar los mensajes del cuerpo y cómo cuidarnos de forma consciente. Te invito a que te suscribas y recomiendes este canal porque ya sabes que nos ayuda infinitamente para seguir creando contenido que, esperemos, sea de valor para muchas y muchos. Desde aquí te doy la bienvenida, muchas gracias por estar ahí y que disfrutes de esta conversación con Airam Gil. Bienvenida Airam a un episodio más de Existo Radio. Hola Alexandra, muy buenos días desde Miami. Encantada de estar nuevamente con ustedes en Existo Radio y agradecida contigo por permitirnos esta transmisión informacional a todo el que lo quiere escuchar. Continuamos con nuestras charlas para compartir información básica que les sirva a las personas interesadas en conocerse y entenderse cuando tengan un síntoma. Os digo a los oyentes que si aún no habéis escuchado los episodios anteriores de este ciclo de Creer, Crear y Ver con Airam Gil, te recomiendo que escuches primero las partes 1, 2, 3 y 4, que son los episodios 28, 29, 34 y 36 del podcast, y así podéis poneros al día y continuar con este que viene ahora, porque estamos yendo por pasos. Y en el episodio anterior hablamos de nuestro poder de co-creación y de qué manera podemos alinearnos para entrar en coherencia con la totalidad desde lo que somos como seres humanos. Y hoy vamos a cubrir el mundo de la materia. En futuros episodios, como dijimos en algún otro capítulo, hablaremos de la energía y en otro episodio posterior hablaremos de los campos de información en los niveles que podamos y sepamos, como dijo Airam en su día. Retomando esto de entendernos y de reconocer un síntoma cuando lo tenemos en nuestro cuerpo físico, ¿de qué manera podemos conocernos mejor para habitar este cuerpo, ¿no? Para darle sentido a nuestra existencia al final, para que tenga una continuidad de cómo nos podemos cuidar, cómo podemos reconocer un síntoma? Entonces, si quieres, empezamos por
Hablemos del cuerpo físico, dentro de todo lo que somos. ¿De qué maneras podemos cuidarnos a través de la alimentación, del movimiento y de las maneras que tú nos invites a curiosear o a integrar o a descubrir? Bien, vamos a darle continuidad a lo que planteamos, ¿verdad? Y vamos a organizar de alguna manera, si se puede, por dónde empezar, porque es que podemos empezar por todas las partes, ¿no? Yo creo que una manera importante de empezar es hacer una diferenciación en la ley del 3. Partimos del 2, que es ser humano, ¿sí? Que es, no vamos a hablar del significado de cada uno, lo hemos hablado previamente, pero partimos del 2, que es el ser humano, que es la manifestación doble, como se inicia en toda manifestación, y luego se va a la ley del 3. Quienes más lo explican y nos dan una manera práctica de entenderlo es el principio del taoísmo. El Tao dice que en lo absoluto, que es el círculo, lo primero que se manifiesta es el 2, el yin y el yang. Pero del 2 surge la línea de separación o de unión en el medio, ya no vamos a hablar de separación sino de unión, y esa línea curva que está en el medio del círculo, que separa, que limita el yang y el yin, se transforma en un pequeño yin en el yang y un pequeño yang en el yin, que eso sería la ley del 3. Y ellos dicen que del 1, que es el Tao absoluto, surge el 2 y del 2 surge el 3 y a partir de ahí todo lo que existe. Ellos lo llaman los 10.000 seres. Pero el propósito de esta forma metafórica de hablar es querernos decir que este ser humano, que en principio es ser humano, que es la manifestación del 2, el yang y el yin, después se manifiesta en el 3 cuando hablamos de la totalidad. Ese 3 lo podríamos, es un código de lectura, no digo que es el código de lectura, sino un código de lectura, lo podemos expresar como espíritu, alma, ¿sí? Como interfaz, y luego lo que llamamos esa parte humana, que lo llamamos ese ser consolidado humano. Ese humano tiene también a su vez, digamos, 3 expresiones. Yo no quiero llamarlo partes, porque entonces es como si estuviéramos hablando de una forma mecánica. El ser humano tiene su parte mecánica también, pero no quiero utilizar esa terminología. Entonces, ese espíritu alma, que es el espíritu manifestado, aunque no lo veamos, y luego la materia, que sería lo humano. Entonces, cuando vamos a hablar de materia, tenemos que ser muy específicos, ¿sí? ¿Por qué? Porque ese cuerpo humano, ese humano, no es solamente cuerpo físico. El envase es el cuerpo físico, es el envase. Pero es que ese envase no puede separarse de lo que es mental y emocional, es una totalidad. Cuando nosotros logramos alinear físico, o sea, materia con todas sus manifestaciones y sus expresiones, emocional y mental, esa tríada la llamamos personalidad integrada. ¿Qué significa eso? Eso es una maravilla cuando podemos vivir en coherencia, integrar esas 3 expresiones, volverla una unidad. Esa unidad sería el yo inferior o la personalidad integrada, que lo ponemos al servicio del alma, o sea, el alma como experimentando al espíritu en la materia, experimentando al espíritu en la tierra, y llevemos esa personalidad integrada al servicio del alma y del alma al servicio del espíritu, que es el yo soy. Es lo que hemos hablado antes. Por eso el propósito de la alineación simplemente nos lleva a tomar conciencia de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. Vamos de la materia, o sea, de la tierra, del ser manifestado en la tierra, a el yo superior, que es el camino hacia el espíritu. Entonces, cuando vamos a hablar de personalidad integrada, de personalidad o de materia, de humano, entonces sí vamos a especificar la parte que tiene que ver con el envase propiamente, la parte, vuelvo con las partes, pero bueno, es la forma más común de expresarnos. Esa zona o ese cuerpo, lo llamamos cuerpo, que tiene que ver con el sistema emocional y el cuerpo mental. Cada uno en sí mismo es un historial, cada uno en sí mismo es un mundo. Entonces vamos a separar, entre comillas, esas expresiones para entenderlo y poder
organizarnos. Significa que si yo me alimento bien, estoy alimentando también mi envase, pero estoy dando la opción a de que mis emociones y mi mente funcionen diferente. Ejemplo, si yo soy carnívora y como animales, esos animales tienen un estado emocional, sobre todo los mamíferos, que son los animales que más consumimos, y esos mamíferos que tienen una emoción que manifiestan cuando los matamos para comerlos, donde se procesen, porque nosotros recibimos la carne ya cortada y no vemos todo el proceso. Nosotros estamos recibiendo no solamente la materia, la molécula, sino también la emoción y todo eso que hay alrededor epigenéticamente de ese proceso. Por lo tanto, nuestra estructura se está alimentando con eso y eso nos va a nutrir una parte de ese cuerpo físico que nos mantiene más densos que si comiéramos de otra manera. Quiere decir que cuando nosotros somos más carnívoros, estamos más violentos, más agresivos, más irritables, o sea, es normal, ¿sí? Porque el proceso de muerte no es voluntario, no es que la vaca levanta la pata y dice, yo quiero que me maten a mí o me maten a mí primero para servirle a la humanidad. No, eso no es voluntario. Aunque estén criadas con el propósito, no quiere decir que sea voluntario del animal. Entonces, es interesante entender eso, porque a veces estamos muy irritables o muy irritados, pero nuestro consumo de nutrientes o lo que más proveemos para nuestro sistema físico es reino animal. Llamémoslo sistema porque es una forma mejor de expresarlo y entenderlo. Entonces, obviamente en el sistema físico hay un envase, el cuerpo físico, y en ese envase tienen, por supuesto, diferentes cuidados. Cada quien lo va a manejar de la manera que le sea posible y de la manera que vea su requerimiento o su deseo. Porque es verdad, y ya te ha pasado a ti, Alexandra, y a muchos de nosotros, que cuando vamos a comer, primero, si tenemos mucha hambre, o sea, hemos aguantado hambre porque estábamos ocupados, nos vamos a comer lo primero que se nos atraviesa. No importa de dónde viene ni cómo sea. Y lo más fácil de conseguir es lo que está procesado, embolsado, porque lo abrimos y no los comemos. No, si tienes mucha hambre, no te vas a poner a cocinar en ese momento porque te vas a comer hasta la olla, ¿no? Ese es un movimiento. La otra cosa es que dependiendo de lo que tú estés acostumbrada, de repente tienes un día muy estresante, mucha demanda laboral, le pasa a mucha gente, sobre todo intelectual, y llegas a la casa y lo que quieres es carbohidratos, porque hasta ahora nuestra estructura estaba acostumbrada a alimentarse con carbohidratos y eso llegaba a sostener la base molecular, que es el carbono, y comíamos muchos carbohidratos y comemos todavía, pero buscamos la satisfacción que nos da el carbohidrato, que además es una costumbre, además de lo que nos necesita el cuerpo físico, es una costumbre, y la mente, cuando está muy angustiada, muy demandada, entonces pide dulce, porque el dulce es dulcificar. Para yo ser un poco dulce y amable conmigo mismo, me como el dulce, pero obviamente estás comiendo con la mente, no estás comiendo con el cuerpo. Entonces aquí, poco a poco, nos vamos llevando, como vamos en camino de evolución y de conciencia, nos vamos dando cuenta o prestándole atención a qué comemos, cómo comemos y cómo queremos seguir haciéndolo. Esa es la primera. ¿Qué quiero para mi sistema físico? Entonces hay muchos modelos, eso está escrito en todas partes. Hacemos dieta, sí, vamos a hacer dieta porque tengo 10 kilos de más. Eso es una maravilla, pero no es ninguna maravilla porque para el sistema físico una dieta es una restricción. Y una restricción significa que ahora me dejas de proveer lo que me acostumbraste. Cuando suspenda la dieta, yo voy a comerme todo lo que aparezca por el camino, pero además de eso, porque estaba restringida, como si te tienen encerrada en un cuarto, cuando te abren la puerta tú sales a ver todo lo que no habías visto. Además de eso, significa que mientras yo estoy a dieta, lo que me como va a almacenarlo. El sistema lo va a almacenar, ¿por qué? Porque lo tiene restringido. Es como si tú tienes una provisión limitada, tú dices, bueno, me como una parte y la otra la reservo.
Entonces utilizo una parte para la energía y la otra la reservo porque no sé qué va a pasar. Si estamos a dieta, algo está pasando. Hay una alerta, algo está pasando, hay una disminución de las provisiones. Entonces vamos a ver qué hacemos. No estoy, cuando hablo así, Alexander, no estoy haciendo ningún juicio ni nada peyorativo en relación a lo que hemos vivido como estructura y como humanidad hasta ahora. Estoy hablando de un envase que tiene los requerimientos importantes y que cada quien puede proveer a ese sistema de la manera que sepa que quiera. ¿Cómo queremos a partir de ahora? Cuando digo ahora es el momento que estamos viviendo, que nos da muchas oportunidades, para que ese envase se vuelva más sutil y nos permita poder hacer la integración y la conexión en los 3 niveles, primero los 3 niveles básicos del humano, para luego subir a los 3 niveles básicos de esa totalidad llamada ser humano, que su propósito es la ascensión al espíritu desde la materia, desde la materia. Entonces, claro, tiene todo el sentido del mundo porque estabas hablando ahora mismo de la dieta y obviamente, claro, si estamos dejando de servirle al cuerpo toda la cantidad de alimentos a la que está acostumbrado, ¿no? El sistema nervioso se pone en la alerta. Entonces no estamos cuidando la parte mental o la parte emocional. Es todo lo contrario. No estamos en sintonía con eso, sino lo estamos desintonizando más todavía. La restricción de una cantidad de alimentos a la que estamos acostumbrados no es posiblemente la opción más alineada con estar en calma y en coherencia con nuestras emociones, nuestra mente y luego ya la evolución hacia lo superior, ¿no? Sí, a ver, lo que quiero decirte es que como no sabemos por dónde empezar, porque todo está integrado, empezar por la materia en sí misma, por el envase, insisto, por el sistema físico, eso está unido con la energía. Pero cuando nosotros reprimimos o restringimos el ingreso al que estamos acostumbrados, el sistema se va a poner en alerta. Y el sistema es biológico, ¿sí? En este momento, el envase es la biología, que tiene diferentes aspectos, pero esa biología, desde la biología vamos a ascender al espíritu. Entonces, esa biología que somos, tiene una conexión íntima con el sistema nervioso central, es lo que hemos hablado antes. Cuando tenemos un conflicto, quien lo manifiesta es la biología. Y cuando ese conflicto no se puede resolver, el sistema nervioso central, que forma esa tríada, ya te digo como lo dice Hammer, va a entrar toma el comando, toma la direccionalidad. Entonces, una alimentación para el sistema, el propósito es que lo vayamos haciendo con el propósito, perdón la palabra que lo repito, de nutrirnos. ¿Sí? Una cosa es comer, alimentarnos y nutrirnos. Digamos, comer es básico, me como lo que sea. Alimentarnos ya estoy un poco más atento y hago 3 comidas y en esas comidas hago variables, o sea, combinaciones. Y nutrirnos es un propósito, digamos, más elevado, donde, por llamarlo elevado, más avanzado, donde si el propósito es nutrirnos, entonces ya estoy más atenta a qué alimentos voy a buscar para nutrirme y cómo los voy a organizar. Entonces están las personas que todavía son carnívoras y necesitan la carne, las personas que son totalmente vegetarianas y no necesitan la carne, las personas que están en transición de lo carnívoro a lo vegetariano, que comen poca carne a la semana, o eliminan las rojas y comen blancas, pero sigue siendo carne, siguen siendo proteínas y siguen siendo animales que mueren, pero esa transición es válida. Y luego están los vegetarianos más evolucionados, más avanzados, que son netamente veganos. No estamos hablando de que una situación sea mejor ni peor. Es lo que siempre hemos dicho, es en qué momento estás tú y cómo quieres producir ese cambio. Si lo quieres hacer, no hay nada que te indique que tienes que hacer. Es si tú quieres. Entonces, obviamente, si yo soy carnívoro,
7 días a la semana o 5 días a la semana, no puedo hacer un cambio brusco porque mi cuerpo es lo mismo que hacer una dieta, idéntico. Puedo ir haciendo un cambio transitorio, consciente, observando mi sistema, mi cuerpo, cómo responde. Y observando si lo que responde es mi cuerpo o lo que responde es mi mente. Esto es muy importante entender, porque si estoy acostumbrada, mi costumbre, resaltado y en negrita, es comer carnes porque es mi familia, mi cultura. Obviamente, cuando yo elijo no hacerlo más, voy a entrar en un choque con la familia y con la cultura. Y lo primero que va a pasar es, pero ¿cómo no vas a comer carne? Pero si la carne es lo que te nutre, si estás acostumbrado a comer carne, ¿cómo te volviste loca? Entonces empieza a haber un choque, dependiendo de dónde esté posicionada, lo claro que esté, y el uso de mi poder, yo me mantengo firme en la decisión. Lo cual quiere decir que esa transición la voy haciendo de una manera progresiva, paulatina, pero autoobservando, no con pautas externas, porque es verdad, tú le puedes dar una pauta a una persona, pero a ella le sirve y a otra no le sirve la misma pauta, por lo tanto, cada quien va a observar. Si esa etapa quiero cambiarla, por los motivos que sean, yo voy produciendo ese cambio al ritmo que mi cuerpo me lo pide, al ritmo que mi cuerpo me lo permite. Y discerniendo de una manera muy clara si es el cuerpo o es la mente. Está claro que si yo empiezo a dejar de comer carne, estaba acostumbrada a comerme un chuletón o un filete muy grande, pues si disminuyo no puedo disminuir a 0 porque el cuerpo me lo va a pedir y la mente también. Porque muchas veces el chuletón o el filete lo que recuerda son las reuniones familiares donde poníamos el carbón y hacíamos. Entonces me recuerda, si yo no estoy en mi país, me recuerda cuando yo estaba con no sé quién y con no sé quién más. Sí, tiene más que ver con una memoria emocional que con la necesidad real de comer ese alimento. Es una memoria afectiva. Entonces, discernir eso es muy importante, porque realmente si tú le estás dando carne a tu cuerpo para nutrir, para alimentar o para cubrir una necesidad básica de la estructura molecular, un chuletón no hace falta, un trocito pequeño como comen los asiáticos. Ellos comen muy poca carne y la combinan con su comida básica, que es el arroz y los vegetales. Entonces, es importante entender cómo estamos estructurados. Incluso nuestro cuerpo físico tiene una dentadura que lo que tiene son 4 caninos. ¿Sí? 4 dientes especiales para rasgar o desgarrar la carne. Más tenemos molares, que es para moler, y los incisivos, que es para cortar. O sea, nuestra dentición está preparada para comer más vegetales, más semillas y más frutas que carne. Carne como por los incisivos, muy poca cantidad. Tú ves un perro, los perros, como le llamamos caninos, pues tienen muchos caninos. Ellos porque van a comer carne, su alimentación prioridad es esa. Si la base es que soy muy carnívora y quiero cambiar la alimentación, producir ese cambio porque formo parte de la corriente evolutiva y quiero participar con mi sistema completo, entonces voy haciendo esa transición de bajar. Cada quien lo individualizará. Si como 7 días a la semana, pues comeré 5, si como 5, comeré 3, si no, 2 días a la semana como carne, hasta que llegue a un día a la semana, y voy sustituyendo por carnes blancas hasta que pueda dejar todas las carnes, ¿sí? Y en último caso, si no puedo dejar todas las carnes, como de vez en cuando pescado o mariscos. Bien. Después, el que no está en ese nivel, el que ya está de transición de carnívoro a vegetariano, maravilloso, porque va a aumentar la cantidad de vegetales crudos o cocidos que quiera comer, y probablemente se va a acompañar de carbohidratos, pero eso sí, muy cultural. Los asiáticos comen arroz, los latinos comemos maíz, ¿sí? Y los europeos comen trigo. ¿Qué dice el trigo? El trigo que nos está pasando, que estamos comiendo trigo transgénico, no es el trigo que comían nuestros ancestros. Ese trigo transgénico tiene, ya se ha demostrado, unas proteínas como la gliadina que son tóxicas. De eso habla mucha gente. Uno de ellos es David Perlmutter, que es un nutricionista y neurólogo que está aquí residenciado en Miami, y escribe un libro que se llama Alimenta tu cerebro, es el segundo, y el primero, El cerebro de pan, se llama el libro de David Perlmutter. Está al alcance de todo el mundo. Y él ahí explica en los dos
libros qué es lo que hace la gliadina, porque es tan tóxica sobre todo para la neurona, que es una célula muy especializada. Y tiene mucho que ver con todos los procesos degenerativos que estamos viviendo hoy en día. Entonces, ¿cuál es la propuesta? El que está acostumbrado a comer su pan te va a decir, bueno, mira, está muy bonita la cosa, pero yo quiero seguir comiendo pan. Opciones: pan con maíz, pan con arroz, pan con trigo sarraceno, que es un trigo más saludable y no tiene gliadina, o no tiene gluten. Y la otra opción es que tenga avena, aunque la avena también tiene algunos, en el cultivo tiene algunos restos de gluten. Entonces, hay opciones. Y disminuir en lo posible el consumo de pan. No es quitarlo, pero porque acuérdense que comemos con los afectos, entonces yo no me puedo quitar mis orígenes, ¿no? Los que comemos maíz, también el maíz es transgénico, no vamos a dejar de comer maíz, pero disminuimos las cantidades que comemos de maíz. Y los del arroz, pues lo tienen un poco más fácil, porque hay muchas variables de arroz. No solamente procurar que ese arroz sea un arroz integral, donde conserven todavía las propiedades, los oligoelementos, las vitaminas, los nutrientes del arroz que se pierden en el procesado, como todo lo que es procesado. Si nosotros vamos, los que comemos arepa, que es lo que hacemos con maíz, pues lo ideal sería como lo hacían en nuestras épocas antiguas, que yo la llegué a comer mucho, son las arepas hechas con maíz pilado, o sea, el maíz se cocina, se muele. Lo que pasa es que el maíz, cuando es así, se deteriora más rápido, porque se acidifica rápido. Entonces, te cocina el maíz que vas a utilizar en el día. Pero digamos que formas de hacerlo hay, obviamente, volver al origen sería lo ideal, a lo que hacían nuestros ancestros, por eso vivían más y eran más saludables, porque todos nos lo están dando muy procesado, nos ayuda con el tiempo, pero no nos ayuda con la salud, ni con el envase. Entonces, en ese sentido, si podemos utilizar el arroz en esas condiciones, sería maravilloso, evitando el arroz blanco, que es un arroz procesado, como las harinas procesadas. Esa es la idea en general, ¿no? Aunque sea ecológico, tenemos que saber qué es ecológico, ¿sí? Con qué se cultiva, cómo se cultiva, cuál es la semilla, o sea, que la planta original de dónde viene, porque todo es transgénica. Entonces, cuando hablamos de todo esto, ya tenemos un vegetariano que está eliminando los carbohidratos, porque ya no necesitamos tanto alimentar el carbono de la célula como darle paso al silicio de la célula, que es otro tipo de frecuencia, que es una frecuencia cristal. Entonces, ya no requerimos tanto carbohidrato ni proteínas de origen animal. Buscamos proteínas de origen vegetal, que eso incluye todos los vegetales y las legumbres, y de esos vegetales, de ese reino vegetal, lo más importante es lo que está por encima de la tierra, no lo que está intraterreno. Entonces ahí también vamos a producir cambios, pero no podemos ni tenemos que hacer cambios bruscos. Si yo estoy acostumbrada a comerme mi patata, yo me como la patata, pero voy a buscar una patata ecológica y poco a poco comer menos patata, ¿sí? En lo posible. Todos los vegetales, todo lo que son flores, tallos, hojas y frutos, eso lo podemos comer tranquilamente. Y de la manera que querramos, y si es posible, lo más crudo que podamos, ¿sí? Eso va a depender de cada quien con los gustos. Pero si esa comida es, si lo queremos cocinar, pues no lo pongamos a hervir, sino que o lo horneamos o mejor todavía lo ponemos en una vaporera, o sea, lo hacemos al vapor, porque se conservan todos los nutrientes. ¿Está claro? Entonces, Sí. Ahí llegamos al reino vegetal, comer mucha fruta, incluir las semillas, porque nueces, almendras, pistachos, merey, que es el cashew, Anacardos. los anacardos, de acuerdo a cada región, de acuerdo a cada posibilidad, de acuerdo a cada cultura, eso complementaría la alimentación, las pipas de girasol, ese tipo de semillas, y luego las frutas en todas sus manifestaciones, en todas sus expresiones, con un ritmo adecuado. Y el vegano que no toma ningún producto, ni huevos, ni leche, sería maravilloso llegar a ese nivel, pero pasando por toda esa depuración y ese cambio paulatino, porque el vegetariano puede ser que consuma lácteos y que consuma huevos. Ahora, ¿qué lácteos consumimos? Entonces, ahí vamos con los lácteos. Ahí sí sería ideal que los lácteos sean ecológicos al que consume leche, porque hay personas que le recomendamos que no tome leche,
es mucho más saludable. ¿Por qué? No estamos hablando de que vamos contra la leche. Y muchas personas creen firmemente que la leche es un nutriente muy importante, sobre todo nuestras abuelitas, ¿no? Y que los nietos tienen que tomar leche porque la leche los nutre. Sobre todo a los nietos no los nutre, ¿sí? Sobre todo. La leche es obtenida ¿de dónde? Porque nosotros vamos al supermercado y cogemos el pote de leche, pero ¿de dónde? ¿Cómo llega esa leche ahí? Sea líquido o sea en polvo, ¿cómo llega ahí? ¿De dónde viene esa leche? Entonces, ya sabemos que esas mismas vacas que nos comemos son las que ordeñamos y son las que procesamos por pasteurización para llegar a la leche que nos vamos a tomar. En ese interín se pierden muchas propiedades y esas vacas, para poder producir, para que sean más productivas, se les dan antibióticos, se les dan hormonas, porque las hormonas las hacen engordar, producen más leche y además se le dan antibióticos para que no se enfermen y puedan ser más productivas. Y como se crían en grupos grandes, entonces para que esa cercanía no las enferme. Eso es lo que nosotros nos comemos, o sea, lo que nos llega al vaso, a la mesa, viene de todo ese proceso. Hay vídeos, hay muchas cosas, información en internet al respecto. Algunas muy amarillistas, llamaría yo, por no quiero dar un término que pueda ser peyorativo, pero diría que un poco exageradas, ¿no? Pero bueno, eso depende de quién lo escribe y eso no es lo que interesa. Lo que interesa es que entendamos qué es lo que está pasando. Luego el queso, que también es un producto aún más procesado, que a todos nos encanta y que depende de dónde vayamos, donde nacimos, ese queso es más o menos importante, y todos los derivados lácteos, la mantequilla, la nata, el suero. En Venezuela comemos un tipo de queso blanco, llanero, que es muy particular. Ahí está el queso griego, el queso feta. Hay diferentes tipos de queso. En Europa el queso es el queso manchego, en España, o sea, todas esas cosas sí, pero bueno, no las vamos a dejar de comer si no queremos, pero empezamos a comer en menor proporción. O sea, lo que nosotros vamos a hacer es un balance diferente. La proporción de lácteos y derivados lácteos disminuye en relación a aumentar la proporción de vegetales, de frutas y de legumbres. Mientras el sistema nuestro va produciendo ese cambio sin resistencia. ¿Por qué? Porque si yo le impongo, como lo hacíamos hasta ahora, una situación de cambio, el cuerpo se va a resistir porque no está acostumbrado. El sistema se va a resistir. Si se resiste, ya ahí tenemos un bloqueo, pero absoluto. Y luego se van a activar otros mecanismos donde se van a activar los sistemas de alarma, tanto celulares como nerviosos. Y una persona haciendo dieta puede entrar en un estrés que es peor que estar gordo, ¿sí? Entonces, ¿cuál es la propuesta? Que la alimentación sea para nutrirnos, que los productos que consumimos en la medida de lo posible sean lo más nutriente que podamos conseguir para ese momento. Si nosotros logramos consumir productos de granjas cercanas que respetan la tierra y que los cultivos son orgánicos, eso es maravilloso, pero hay muchos productos en el supermercado que dicen origen orgánico y no es verdad. Entonces, es ir despacio, informando, sin obsesión, sin prisa, sin angustia, observando, informándonos, revisando, y va a depender de lo que haya a la mano para cada persona, ¿sí? Y en qué país estoy, qué consigo. Los derivados lácteos, hay derivados lácteos, llamémoslos lácteos, no es verdad. Hay quesos que se están haciendo con almendras, que se están haciendo con anacardos, que se están haciendo con coco. Esos quesos serían maravillosos utilizarlos, pero cada quien va a saber si le gusta o no. Hay personas que no les gustan. Sí, a mí me pasa, no me gusta. Y también me surge un comentario que es, hay muchos quesos que sí que contienen coco, que están hechos de anacardos, que también están procesados, ¿no? Eso te iba a decir, esos quesos están muy procesados, obviamente hay que guardarlos refrigerados, y por otro lado tienen muchos aditivos, son carbohidratos para darle consistencia. Sí. Entonces, bueno, uno puede jugar con esas posibilidades sin necesidad de ser rígidos, estrictos e impositivos, porque el sistema va a reaccionar, no va a responder, va a reaccionar. Y la reacción no es beneficiosa.
Las legumbres se pueden manejar como nosotros querramos. Hay personas que están acostumbradas a cocinar sus legumbres con derivados del cerdo. Pues no, quitamos los derivados del cerdo y cocinamos las legumbres con vegetales. Están muy sabrosas. Lo que pasa es que comenzar a jugar con eso en el sentido de crear la creatividad, ¿cómo lo vamos a hacer? Eso en general, para nutrir el sistema. Estoy hablando de generalidades, después se pueden ahondar, sí. Van a buscar fuentes de vitamina, fuentes de aminoácidos, pueden buscar lo que sea. Los aminoácidos que forman las proteínas, donde más lo conseguimos en los vegetales, es en las legumbres y en la quinoa. La quinoa, como la llamemos, es rica en aminoácidos. Entonces, sí hay fuentes sustitutas de aminoácidos que no necesitan los productos cárnicos, o sea, los al reino animal. Sí. En esa variedad de posibilidades, tú juegas con eso. ¿Qué es ideal? Que las personas hagan una alimentación progresivamente hacia lo más sutil y lo más nutritivo, que sea de origen vegetal principalmente, para que, ¿por qué el vegetal? Por capricho. Dicen, mira, que los vegetales también los matamos. No, no se refiere a eso. Si yo me como una coliflor, es la flor de la planta que me la ofrece para que yo me nutra. Esa flor se alimenta de la luz solar. Y como estamos sutilizando, o sea, haciéndolo más sutil el cuerpo, en este momento la luz solar ya nos nutre directamente con que te pongas al sol. Sin embargo, si yo no he hecho la transición de mis moléculas que antes o que están, no vamos a decir antes, sino que en este momento se formaron a través de nutrir el carbono, ahora necesitamos nutrir el silicio para poder hacer la transición. El silicio es un superconductor que tiene una frecuencia más sutil y que recibe directamente la luz solar. Pero si yo me pongo al sol y mi célula es puramente carbono, la luz solar me quema la piel y me pongo morenita, pero no pasa de ahí, no me nutre. Entonces, el intermediario para que esos fotones de la luz solar lleguen a mis moléculas, a mis células, es el reino vegetal. Date cuenta que el reino vegetal está erguido hacia el sol, se nutre del sol, la clorofila procesa mejor esa carga fotónica hasta que nosotros nos volvamos más ricos en proteína, más ricos en clorofila para poder procesar esa luz solar. Es una transición, es una evolución, solo que yo lo que pido es que despertemos a ese nivel de conciencia porque es una realidad que se está dando ya y que en unos años va a ser una realidad absoluta. Entonces vamos preparándonos para seguir con la corriente, el que lo desee, no hace falta que tengamos que hacerlo todos, ¿sí? Entonces, en general, la propuesta es ver dónde estás en este momento con tu alimentación. ¿Qué te gusta? ¿Qué quieres? ¿De dónde viene lo que te gusta? ¿Viene de la historia familiar? ¿Viene de la historia cultural? ¿Sí? Viene de tu propia historia y allí hacer un balance y a partir de ahí, ¿dónde quiero estar? Y en ese dónde quiero estar hay un puente y ese puente lo vamos a caminar de la manera que nuestro sistema nos va diciendo y nos vamos informando en el entorno que hay disponible para como yo quiero hacer procesos, como lo voy a hacer yo. Paulatinamente hacemos ese movimiento, eso es lo importante. Sí. Otra cosa es importante, el cuerpo físico está unido, integrado al energético. Entonces, por un lado, vamos haciendo las modificaciones y por otro lado, vamos dándole ritmo a la energía. Y la energía también se nutre. Entonces, es muy importante porque la energía se nutre con el color y con el sabor. Son dos elementos importantes para nutrir el cuerpo energético. El cuerpo energético tiene una representación en el físico y cada movimiento de energía, cuando lo hablemos, lo vamos a explicar mejor. Cada movimiento de energía tiene un nutriente que es un sabor y un color. También tiene el olor, tiene otras cosas, pero más importante es el sabor y el color. Quiere decir eso que cuando yo me hago una ensalada, hoy me apetece comer crudo y voy a comer ensalada. Cuando yo me hago una ensalada, le pongo los 5 colores básicos que son negro, verde, en ese orden estoy hablando porque son los orden de los 5 movimientos, negro, verde, rojo o naranja, ¿sí? Que también es rojo, amarillo, y ahorita les digo cuáles son esos nutrientes, y blanco.
Ejemplo, negro, aceitunas, pasas, sésamo negro, chía, pimienta. Puedo usar cualquiera de esos colores negros o puedo usar algas. Puedo usar verde, bueno, ya sabemos todo lo que hay verde, de cualquier forma. Puedo usar rojo, bueno, sí, puedo usar rábanos, el rábano es maravilloso porque es rojo y blanco. Puedo usar cualquier fruta que sea de color rojo, puedo usar remolacha. Rojo tenemos muchas opciones. Hay gente que le gusta el pimentón en la ensalada, le pone rojo, tomate que es rojo. Opciones hay. Luego tenemos el amarillo. El amarillo está, por ejemplo, la zanahoria está entre el rojo y el amarillo. Puedes usarla tranquilamente. Todo lo que es maíz es amarillo. Puedes usar el aguacate, que es amarillo por dentro, que tiene una parte amarilla, aunque es más verde. Pimiento amarillo. Puedes usar, hay tomates amarillos, el que los consigue. Puedes usar mango. Puedes usar piña, que tiende a ser amarilla. Y puedes usar esos colores, y también es importante saber que el amarillo nutre un reino mutante que se llama el reino mutante de la tierra. Entonces puede ser amarillo también o representar la tierra, todas las semillas. Y el blanco ya sabemos que podemos poner cebolla, podemos poner espárrago. Después tenemos los 5 sabores. Salado, que puede ser con sal o con aceitunas negras, que son negras y saladas. Ácido lo podemos hacer con limón, al que le guste el vinagre puede usar vinagre de arroz, vinagre de manzana, aceto balsámico. El aceto balsámico tiene la ventaja que es ácido y dulce. Eso depende de los gustos. No pasa nada porque usemos eso. Obviamente que es lo ideal que usemos limón, pero no pasa nada si el que le gusta aceto balsámico. El otro sabor es amargo, por lo menos si ponemos semillas de sésamo negro, ellas tienen un saborcito amargo. Y hay algunos vegetales que son amargos. Por ejemplo, la rúcula tiene un poco de amargo, la chicoria tiene un sabor amargo. Vamos viendo qué sabor amargo está en el elemento, pero si ya tenemos rojo, no hace falta que nos amargue la comida. Hay gente que le pone cardamomo, pero no es para eso. Luego, el sabor dulce, que ya sabemos que lo tiene cualquier fruta que le pongamos a la comida, y el picante, que lo podemos hacer con un poquito de jengibre, con un poco de pimienta. Hay sabores picantes, la cebolla tiene picante, el rábano tiene sabor picante. Podemos usar esa combinación. Obviamente de picante le ponemos menos, de amargo le ponemos mucho menos, pero entonces tenemos los colores que le van dando ese ritmo. Eso es un ritmo. Y si el cuerpo se alimenta con ese ritmo, obviamente está haciendo resonancia con su sistema energético. Y eso es altamente nutritivo. O sea que no solamente me conformo con hacer una ensalada, sino que hago una ensalada tomando en cuenta los 5 colores y los 5 sabores. Esa ensalada va a ser mucho más nutritiva. Ensalada consciente. Y si además le añadimos pues, el amor con que la hacemos, si las hortalizas, los vegetales son de la huerta de mi mamá o de la huerta de mi casa, si los tomaticos los cultivó mi tía, obviamente tienen otras características. Esa ensalada sabe a gloria. Sí. ¿Qué otra cosa es interesante? Cuando hacemos legumbres, yo me acostumbré a mover la olla con el movimiento del tao. En vez de darle vuelta, como le damos en círculos para la derecha o para la izquierda, yo uso el tao. Y sería descrito, si lo podemos describir para los oyentes, sería como haciendo una especie de S. Claro, y la cierras. Tú empiezas la S arriba, ¿verdad? Le das la vuelta, bajas la S, pasas por el medio, cierras la S y cierras el círculo. Ah, ok. O sea, una S, cerramos el círculo. Con el movimiento del tao no se puede quedar la S sola. Tienes que hacer el círculo. Entonces lo puedes empezar de arriba hacia abajo y haces el movimiento de cierre del círculo hacia la derecha, o puedes empezar de arriba hacia abajo en sentido contrario y cierras el círculo a la izquierda. Uy, me voy a acordar de esto. Son pequeños datos que, si se quiere, entre comillas, insignificantes, pero son muy significativos para un sistema que está en evolución. Muy significativo porque cuando tú haces una ensalada con los 5 colores y los 5 sabores, estás nutriendo tu molécula, tu célula, y estás nutriendo tu sistema energético. O sea, estás haciendo un trabajo más integrado. Si eso le acompañas de afectos con lo que estás utilizando, esos nutrientes que cogiste de la huerta, que te lo dio tu tía o tu abuelita, es un valor añadido. Y si además le ponemos un pensamiento mientras lo estamos haciendo, o estoy oyendo una música en 4-3-2, o estoy pensando en que lo va a comer mi nieto o mi hijo y lo estoy disfrutando, o sea,
es estar en presente en ese momento con el disfrute de preparar ese alimento, y ese disfrute lo voy a llevar a la mesa. Entonces disfruto todo el proceso, hasta incluso cuando lo consumo. Cambia totalmente el paradigma de entrar a la cocina, de nutrirnos, de elegir qué compramos, a dónde vamos a comprar y dónde estamos poniendo nuestra atención. En cada momento. Es que no nos damos cuenta. Qué maravilla recordarlo. Es así, nuestra atención y nuestra intención. Porque la intención es el propósito. O sea, yo voy a hacer ensalada para comérmela yo, pero si soy yo la que me la voy a comer, respeto mi cuerpo, que es mi templo, y lo amo, y estoy en ello, entonces ya no me como cualquier cosa, no voy al supermercado y me como esas ensaladas que vienen en una bolsa. Lo importante es estar atentos y conscientes a que ese proceso se haga paulatinamente. Y eso contribuye a entrar en coherencia con nuestro sistema emocional, nuestro sistema mental, entrar en alineación desde ahí, pero también puede ser desde la mente, desde las emociones, pero como parte del todo, como bien llevas diciéndonos, como parte del todo que no está separado, y que esta es una manera, una vía por la que podemos empezar o continuar entendiéndonos hacia la evolución, hacia nuestra evolución. Y lo otro importante es que, bueno, ese nombre sistema es un nombre, pero también lo podemos designar como campos de conciencia. Esa palabra me gusta mucho porque cuando tú dices campo de conciencia, como que reafirmas, como que no, reafirmas que es una parte de la conciencia, o sea, es una expresión de la conciencia. El cuerpo físico es una expresión de la conciencia. El campo físico es una expresión de la conciencia. El cuerpo emocional, el campo emocional es una expresión de la conciencia. Entonces, si yo le digo campo de conciencia emocional o campo de conciencia mental o campo de conciencia físico-etérico, yo estoy reafirmando que es un campo de conciencia, o por lo menos vamos hacia allá, ¿sí? Puedo llamarlo cuerpo, puedo llamarlo sistema, no pasa nada. Es una semántica que se puede variar de acuerdo a lo que cada quien le guste más, te vibre mejor. Eso, como tú lo decías antes, no podemos separarlos porque está todo integrado. Pero cuando comemos con conciencia, cuando nos nutrimos con conciencia, estamos alimentando todos los cuerpos. Porque si yo me tomo un batido verde, que es con lo que desayuno, cada elemento que le pongo al batido, independientemente de la prisa que tenga para hacerlo, me va a nutrir. Y no sabes el cambio mágico e intenso que hay entre desayunar un vaso de un batido verde preparado en el momento a un sándwich, un croissant o incluso nosotros una arepa. Es del cielo a la tierra. Tu estómago dice, gracias, porque procesar todo eso toma mucha energía y a veces vamos corriendo. Eso no quiere decir que uno no se tome un café, porque ya, no sé si lo dije antes, pero lo digo ahora, el café tiene una sustancia, la cafeína, que estimula unos receptores cerebrales, que son receptores de adenosina, que te mantienen activo. Por eso tomamos café al levantarnos o cuando queremos estar despiertos, porque el sistema nervioso utiliza esa cafeína para estimular esos receptores que hacen que la neurona no solamente se active, sino también haga su trabajo. Entonces, todo tiene un propósito, no fue creado al azar. Ahora, hay personas que necesitan tomar café todo el día porque están débiles energéticamente e intelectualmente. Prueben a tomarse un vaso de un batido verde en la mañana con lo que les guste, con lo que cada quien les guste. Y cuando uno dice un batido verde es porque lleva elementos verdes, pero le pueden poner frutas, le pueden poner jengibre, todas esas vegetales que le pueden estimular el sistema. Todo su sistema los carga de energía. Es la maravilla. Yo lo invito a que lo vayan probando. Algunos te dirán, es que a mí no me gustan la espinaca, pues ya ponle otra cosa, no pasa nada. Claro, hay variedad para elegir de un infinito mundo de posibilidades a nivel vegetal. Y es un puro acto de conciencia, y autorrespeto también. Es puro acto de conciencia. Cuando tú tienes mucha avidez, o sea, mucho deseo de un sabor, es porque hay un desequilibrio, porque el cuerpo siempre tiende a moverse en armonía. Entonces, si necesito mucho dulce o pido mucho dulce, hay un desequilibrio. Entonces, cuando hablemos de energía, lo vamos a hacer con pausas para que podamos entender
cómo se organiza y se equilibra el sistema energético para que cuando tengamos mucha demanda de un sistema podamos equilibrarlo con otro sistema, a menos que haya tal desorden, tal caos que no se pueda empezar por ningún lado. Siempre hay opciones. Entonces, lo importante es entender. Bueno, entonces tú me dirás, ¿y qué pasa con un cuerpo que ya tiene un daño determinado? Ahí sí es verdad que tenemos que detenernos y es un cuerpo que tiene una enfermedad determinada. Entonces sí, lo más importante es, ahí sí, se le sugiere a esa persona que deje todos aquellos elementos que lo acidifican, que mantienen su pH ácido. Y de esos alimentos que sí lo acidifican está clarísimamente claro que son todos los derivados del reino animal, incluyendo los lácteos y sus derivados, y todo lo que acidifica como el alcohol o cualquier toxina como el cigarrillo, el alcohol, las drogas. Pero si hay personas que tienen un tratamiento químico y no lo pueden dejar, obviamente, entonces van a estar más conscientes de consumir más alimentos que los alcalinicen. Una forma sencilla, muy simple de alcalinizar o de mantener alcalinizada, de mantenernos, de llevar a la alcalinización, o sea, de pasar a esos niveles, es un vaso de agua o un litro o más cantidad, depende de la necesidad, con medio o un limón, dependiendo del tamaño del limón y de la tolerancia, y la puntica de una cucharita pequeña de postre de bicarbonato. Se lo puede tomar de una sola vez o lo puede tomar a lo largo del día. Hay personas que se van a beneficiar, dependiendo del tipo de patología que tengan, de utilizar agua con una cucharada de clorofila y una cucharada de sábila, que es aloe vera. Esto es, insisto, como la alimentación. No es de hoy para mañana, empezamos a hacerlo paulatinamente. Y voy haciéndolo no como una imposición, no como si fuera una pastilla, porque es que me obstino de tomar agua con limón o me canso de tomar agua con clorofila. Voy alternando. Y, por supuesto, la alimentación volverla cada vez más alcalinizante, que son las frutas y los vegetales. Eliminar los carbohidratos, eliminar el azúcar procesada, sabiendo que si mientras más alcalina sea la alimentación, o más alcalinizante sea la alimentación, mucho más sana voy a estar. Siempre con cuidado, con observación y diciendo no lo empiezo el lunes, como todas las dietas, lo empiezo el lunes y el lunes se va desplazando. Es que eso mismo es un acto de conciencia, decir, ¿cómo estoy y cómo quiero estar? Eso ya es el punto de partida, ¿no? No, venga, pues el lunes ya empiezo, ya te ha salido. Y eso es lo que hablamos hasta ahora, Alexandra, de la responsabilidad. Soy yo conmigo misma. Aquí nadie me va a impulsar ni a obligar, ni tengo que darle cuentas a nadie. Soy yo conmigo misma que quiero hacer un cambio. Las personas que están enfermas, como están enfermas, les cuesta, o por lo menos creen estarlo, o tienen una disarmonía ya muy evidente, pues es importante que supervisen o busquen acompañamiento para ese proceso de transición, porque sí, es importante que lo hagan paulatinamente y dependiendo de en qué estado está su cuerpo, su forma. Cuando estamos hablando de síntomas, cuando estamos hablando de alimentación o de nutrición, fíjate que es interesante porque el término de la nutrición es el que más se utiliza. Hablamos de nutrición y de nutricionista. Eso es nutrirnos. Pero una persona se come algo y dice, es que me dolió el estómago, es que eso me cayó mal. Entender que puede ser que procesar un filete requiere más energía y más trabajo enzimático, digestivo, de todo tipo, que tomarse una sopa de vegetales, es verdad, pero si algo me cae mal, de entender que hay un campo de información que está obstaculizando el estómago, el intestino, el duodeno, y que eso, o el esófago, que hace que eso me caiga mal. O sea, si obviamente mi estómago tiene capacidad para comerme una manzana y me como 1 kilo, pues el estómago se va a quejar. Ahora, ¿voy a pelear con el estómago? ¿Voy a pelear con las manzanas? No, lo que voy es a preguntarme qué me está pasando, que en vez de comerme una manzana, me comí 1 kilo de manzana.
Es eso, escucharme cuando hago los movimientos sin castigarme. Porque la otra cosa que oigo y veo es que la gente dice, es que me voy a comer una pizza. Ay, pero qué horror, comer como una pizza, yo estoy gorda, no puedo bajar de peso, pero ¿qué es eso? Entonces voy a engordar y yo no quiero subir de peso. Esa pizza te va a caer muy mal. O no te la comes, o te la comes relajadamente y la disfrutas trozo a trozo. Ya veremos qué hacemos con el sobrepeso, pero en ese momento me disfruto la pizza. Ahora, si yo necesito comerme una pizza 3 veces al día, ahí estamos hablando de lo mismo que el kilo de manzana. Hay una causa, hay una razón, hay una información. Es ahí donde nosotros buscamos acompañamiento para que nos asesore. Porque hay personas que son adictas a la comida como hay personas que son adictas al alcohol. Y la comida se vuelve una adicción. No importa si es al dulce, si es al salado, y no es que sea una adicción en sí misma, sino que hay un desbalance, hay una disarmonía que hace que demande comer más de un tipo de sabor, ¿sí? Hay gente que come mucho picante, pero es que el picante tiene su razón de ser. Cuando exageras con el picante, es que hay un déficit de un movimiento de energía. Y estás tratando de compensarlo, pero como haces exceso y la energía, los movimientos de energía se manejan solo con la pizca, con un sabor, con la pizca de ese sabor, no necesita exceso. Ese exceso lo que me está trayendo a colación es algo que me pasa, que me tiene triste o que tengo melancolía o que me hace falta mi familia. Si vivo en México, México la gente come picante. Si vengo de Corea, donde la gente come picante, y estoy viviendo, yo qué sé, aquí en Miami, aquí se come picante también, pero me hace falta esa historia. O sea, eso es importante saberlo para poder tomar en cuenta lo que decíamos antes. Como con la mente o como con el cuerpo. Y la otra cosa, 2 aspectos más que te quiero comentar. Uno es comer cuando tengamos hambre. ¿Sí? Eso no nos lo han enseñado porque culturalmente se desayuna, se come al mediodía, se almuerza y se cena. O sea, hay gente que hace incluso meriendas entre las comidas. Eso es una costumbre. Si hay necesidad, si mi cuerpo me lo pide, mientras hago la transición, voy haciendo eso, pero entonces nutrientes, comida, alimentos que me nutran. Y otro factor importante es dejar de comer. Comer cuando tengamos hambre y dejar de comer cuando no tengamos hambre. Eso implica el ayuno. Y el ayuno se puede hacer por pasos si lo queremos hacer, no lo tenemos que hacer. ¿Que es saludable? ¿Que es favorable? Sí, pero lo podemos hacer si lo queremos hacer. El ayuno tiene facetas. Está el ayuno intermitente, que puede ayunar desde una determinada hora de la tarde hasta el día siguiente, que varía de 12 a 14 a 16 horas. El que lo quiera hacer puede hacerlo diario, puede hacerlo interdiario, puede hacerlo 2 veces a la semana. No hay condiciones, no hay formato. Cada quien lo va a manejar como lo quiera manejar. El otro ayuno que conocemos bien es la persona que deja todo el día sin comer, tomando líquidos, es una variable. Vamos haciendo el movimiento de acuerdo a como cada quien lo sienta. Los beneficios del ayuno, por nombrar unos pocos, aparte de que dejamos al sistema descansar un poco, ¿no? No lo estamos sobredosificando de energía y de interferencias, por llamarlo de alguna manera, sino lo estamos dejando reposar y también contribuye a la regeneración celular, ¿no? Sí, si dejas reposar tu tubo digestivo, se van a producir otras cosas, otros movimientos que te van a ayudar, como tú dices, a regenerar. Pero no solamente deja reposar tu tubo digestivo, sino que eso permite que salgan cosas que están guardadas y elimines toxinas, no solamente toxinas del cuerpo, sino toxinas emocionales y toxinas mentales. Va a producir un movimiento. Como cuando uno empieza a meditar, se produce un movimiento. Cuando uno empieza a hacer trabajos más conscientes para liberar situaciones que lo bloquean, entonces se produce un movimiento. Siempre se va a producir un movimiento. O sea que el movimiento no es solamente descanso físico, sino que también va a haber un movimiento a nivel emocional y mental, por lo que decíamos, que es una totalidad integrada y no somos partes, por eso no uso el término parte. Entonces, sí, el ayuno tiene ventajas, pero lo que yo quiero que todo el mundo entienda es que no hay un modelo, un formato para que todos lo sigamos igual, sino que cada quien cree su propio modelo. Si estamos hablando de creer, crear y ver,
Los resultados los vamos viendo en la medida que vamos creando nuestro propio modelo basado en soltar las creencias antiguas, ¿sí?, que traíamos de nuestros ancestros, de nuestros abuelos, y empezar a elaborar nuestros propios patrones de creencia, pero sin estar amarrados ni atados a que lo vegano, que lo otro es mejor. No. Lo que a mí me sirve y me ayuda y me acompaña a evolucionar es mejor para mí, al ritmo mío. Yo no voy a pautar un ritmo que todos tenemos que seguir, sino que yo voy a mi ritmo, conociendo esta información, la voy utilizando en esa medida. Caminar hacia nuestra propia consciencia y a nuestra propia evolución, tanto a nivel individual como comunidad de seres humanos que somos. Bueno, es que se nos quedó un poco fuera otros aspectos del cuerpo físico, que es el movimiento. Es un cuerpo que está hecho para que se mueva, ¿sí? Si nosotros tenemos un tipo de actividad laboral donde estamos mucho tiempo quietos, pues hacer un movimiento, saber tomar conciencia de que el cuerpo requiere ese ritmo y que cada quien va a hacer el ritmo. No todo el mundo va a correr para el gimnasio, ni todo el mundo va a salir a correr, porque si una persona no camina o no corre, no puede salir a correr ni a caminar porque se va a sentir agotada. Puede hacerlo paulatinamente, sale y camina 10 minutos, 15 minutos, después vuelve al día siguiente 20, o cada 2 días va subiendo hasta que pueda caminar 45 minutos al día o correr 45 minutos al día para los que corren. Más de 45 minutos ya se empieza a segregar adrenalina y el sistema se puede estresar, a menos que sea una persona deportista o que esté acostumbrada a hacer deporte. Personas que montan bicicleta y tú no le puedes decir monte bicicleta 45 minutos al día cuando van a un pueblo y otro en bicicleta. O sea, están acostumbrados, su cuerpo se encuentra con ese movimiento de una manera natural, como los que bailan, los que danzan, ellos tienen su cuerpo acostumbrado a eso. Entonces, para las personas que no hacen ejercicio habitualmente o no se mueven, entonces buscar una manera de su tiempo para moverse incluso dentro de la casa con el yoga. La actividad es de cada quien. Posibilidades hay, jugar con esas posibilidades. Ese es un aspecto importante para tomar en cuenta. Y entender que si yo voy a comer y estoy comiendo en un ambiente donde no hay ruido y estoy en silencio, o estoy oyendo una música, insisto, en 4-3-2, porque va nutriendo la mente y la neurona, es mucho más saludable que cuando vamos a los restaurantes a comer donde hay pum, 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 ese ruido a todo volumen. Y es que no puedes, porque eso es una toxina auditiva. Es una toxina adicional a lo que nos estamos comiendo, y por lo general esos restaurantes tienen comidas más acidificantes. Es elección. Es, como dices y venimos repitiendo en todos los episodios, es una responsabilidad 100% nuestra, de cada uno de nosotros, y que cada uno a su ritmo, como lo sienta. Pero claro, para sentirlo hay que parar un momento y decir, a ver, ¿cómo estoy?, ¿no? Es que venimos repitiendo esto todo el rato, pero es que es como el primer paso, el paso fundamental es darnos cuenta cómo estamos y en base a eso tomar las decisiones que estén más alineadas con esta evolución nuestra. Como le decimos nosotros a los pacientes, perdona que para que no se quede por fuera, cuando comes y cuando estás alimentándote, si estás solo, tú buscas el ambiente, pero si sales a comer con otras personas o vives en familia, ¿cómo aderezas la comida? ¿Le echan los 5 sabores o además están en la mesa peleando y discutiendo porque no sé qué y por aquello, y aprovechan la comida para reclamos, no para disfrutar? ¿Sí? Cuando yo voy a comer algunas veces con compañía, pues si esa persona está perturbada y quiere discutir con el mesonero, quiere discutir con no sé qué, porque no hay lo que le gusta, porque se lo sirvieron frío, porque se lo sirvieron caliente, yo no entro en ese juego, porque yo voy a salir contigo para disfrutar contigo lo que me voy a comer. Sí. Entonces, si estamos en esa onda de entrar a comer, de salir a comer o de comer en casa en un ambiente perturbador o perturbado, entonces ya sabemos que la comida no va a ser tan nutritiva, por lo menos no del todo, ¿no? Así comamos lo más saludable posible. Sí. Pues ya escucháis a la doctora Iram. ¿Cuántas herramientas tenemos en nuestras capacidades cada uno de nosotros? Y está en nosotros, es responsabilidad nuestra
de llevarlas a cabo si así lo sentimos. Y para sentirlo, quizás está bien hacernos la pregunta de cómo estamos, ¿no? O escuchar nuestros síntomas, nuestras señales en el propio cuerpo. Como sabéis, en futuros episodios vamos a hablar más de esto, porque vamos paso a paso para cubrir todo lo que somos como seres humanos y tratar de ofrecer herramientas, gracias a Iram, para poder entendernos mejor. Vamos a hablar en futuros episodios, como digo, de energía y más adelante también hablaremos de los campos de información en los niveles que podamos y sepamos. ¿Y qué me querías decir, Iram? Te quería interrumpir un momento para comentarle a los escuchas, a los oyentes, que sería maravilloso que hicieran preguntas. Ya se lo dijimos antes, pero las inquietudes que tengan sería maravilloso porque así les podríamos contestar mucho más ampliamente un aspecto de lo que estamos hablando, porque hablamos generalidades, pero podríamos ser más específicos en algunos aspectos. O sea que sería maravilloso que hicieran preguntas a través del Instagram o a través de Existo, sí, por donde quieran comunicarse. Así es, y por ello voy a poner, como siempre, en cada episodio está además, o sea que si estáis volviendo a otros episodios podéis mirar siempre en la descripción de cada capítulo y veréis los contactos de la doctora Iram, Instagram, la web y mis contactos, mi web de Existo Radio, mi contacto de Instagram, y las dos estamos alerta por si hay consultas para que podáis hacernos. Y también diré en YouTube, en el canal de YouTube, donde también se cuelgan estos episodios, en los comentarios yo misma los leo y los contesto. Y si hay algo que queráis comentar por ahí, yo todo lo que me llegue a mí se lo trasladaré, como hago con el resto de invitados, se lo trasladaré a la doctora Iram Gil. Así que de verdad os pedimos que si tenéis alguna inquietud que queráis que se resuelva aquí en estos episodios, estos encuentros, tenéis las puertas totalmente abiertas y estaremos encantadas de poder compartirlo aquí. Así que sin más, terminamos un episodio lleno de contenido. Espero que lo disfrutéis muchísimo, que quien sienta que tiene que ponerlo en práctica, enhorabuena. Y que muchas gracias a Iram de nuevo, y nos vemos muy pronto en las siguientes quedadas, en los siguientes encuentros. Yo lo que quiero decir es gracias de nuevo, Alexandra, y gracias a todos los oyentes por esta posibilidad maravillosa. Muchas gracias a todos por estar ahí, y si este podcast de alguna manera ha añadido valor a tu día, sería genial que pinches el link de Apple Podcasts que encontrarás aquí abajo en las notas del episodio de hoy, y una vez ahí te suscribas, puntúes el podcast y dejes alguna pequeña reseña. Esto me ayuda a seguir pudiendo cargar más contenido y así poder llegar a más personas como tú y como yo, creando comunidad y aprendiendo a evolucionar juntos. Para poder seguir creando, para poder seguir ayudando, suscríbete y comparte. Gracias y mucho amor. Ya que estamos aquí, aprovecho para contaros que ya están disponibles las camisetas conscientes de Existo, con el mensaje "Hay señales por todas partes". Y es que las hay, y qué bien está recordarlo, volver a nosotros y reconectar con todo nuestro potencial y creatividad, que nunca se fue a ninguna parte, siempre ha estado ahí, en nuestro interior, en el de cada uno de nosotros y de nosotras, aunque a veces se nos olvide. Los materiales empleados para la fabricación e impresión de esta camiseta consciente son producidos de manera que cause un impacto mínimo sobre humanos, animales y medio ambiente. El algodón es 100% orgánico, procedente de India, con certificaciones GOTS, Global Organic Textile Standard, GRS, Global Recycle Standard, PETA Approved Vegan o Ecotex, Organic Content Standard, y la tinta es libre de PCV y ftalatos. La producción de esta camiseta consciente se lleva a cabo en Bélgica. Ser sostenible también es un trabajo de reprogramación mental, y admito que yo estoy aprendiendo cada día sobre la mejor manera de actuar en mi vida para no herir más al planeta, animales y a otros humanos.
Ese es mi compromiso como ser humano en este querido planeta Tierra. 1 euro de cada camiseta va destinada a la Fundación Vicente Ferrer en India. Bajo el lema de Vicente Ferrer, creo en las personas y en el poder de la acción, la Fundación cumple con la lucha por la dignidad, el cambio y la igualdad en la India rural. Con esta camiseta consciente, tanto yo en Existo como mis compañeras de On Stage Merchandising, sentimos que con nuestra aportación cerramos un círculo, ya que el material de esta camiseta es de algodón 100% orgánico procedente de India. Puedes adquirir tu camiseta en el link que encontrarás en las notas del podcast o tecleando onstage.es, ONSTAGE.es.